Bueno, voy a continuar con la presentación de los resultados. Voy a hacer, os agradezco también estar aquí escuchándonos y quizá es la parte que más conocéis de los resultados de PISA, que son las diferencias según distintos grupos. Vamos a empezar con las diferencias entre chicos y chicas. Las diferencias entre chicos y chicas, aquí hay una novedad en la competencia financiera. El estudio de competencia financiera, en la misma evaluación, presentaba las preguntas que os ha presentado Liz anteriormente y luego tenía también unas cuestiones de matemáticas y unas cuestiones de lectura para poder relacionar las tres competencias entre sí. Entonces, estas diferencias que aparecen aquí en este gráfico de matemáticas y lectura son de los alumnos que se han evaluado de competencia financiera, no los resultados PISA globales. Se observa. Las barras que son azul claro o claras en cualquier caso son diferencias no significativas, es decir, no puede decirse que haya diferencia. Las barras en azul oscuro o los puntos en oscuro es que la diferencia es significativa. Las azules son en competencia financiera, los marroncitos, los redondos son en matemáticas y los triángulos en lectura. A la derecha diferencias a favor de los chicos, a la izquierda diferencias a favor de las chicas. En competencia financiera, en ninguno de los países, bueno, aquí hay una excepción en Italia, pero con muy pequeña diferencia, la diferencia entre chicos y chicas, entre sus puntuaciones, no es significativa. En matemáticas sí ocurre, como ha pasado en otras ocasiones, que es significativa a favor de los chicos, en lectura es significativa a favor de las chicas. Bueno, tenemos aquí la puntuación de chicos y chicas en España y en OCDE, pues la diferencia global en España son 6 puntos, pero como repito, no significativa, en la OCDE un punto que no. Tenemos aquí la diferencia una vez que se tiene en cuenta, se hacen comparaciones entre alumnos que obtienen la misma puntuación en matemáticas y lectura. Es decir, ahora estamos comparando alumnos excelentes en matemáticas y lectura, chicos con chicas, alumnos que tienen un nivel medio en matemáticas y lectura, pues chicos con chicas. En este caso sí que se observa mayor diferencia. Este gráfico de la izquierda no es un resumen del anterior, es un poquito matizado, no viene el mismo número, puesto que es el tamaño del efecto, pero viene a ser el mismo anterior. El que hay que mirar es este de la derecha, donde observamos que ahora sí que en algunos países aparecen diferencias significativas, en todo caso pequeñas. No es el caso de España, donde la diferencia continúa siendo no significativa. 3 puntos a favor de las chicas, bueno, despreciable. Otra cuestión que se suele observar es que la dispersión en las distribuciones de chicos es más grande que la distribución en la distribución de chicas. En este caso no ocurre exactamente así, sí ocurre en la OCDE. En la OCDE podemos observar que hay un 17% de chicos en los niveles bajos frente a un 14% de chicas, es decir, hay más chicos en niveles bajos, un 11% de chicos en el nivel alto frente a un 8% de chicas. Sí hay más chicos en el nivel alto que chicas, pero en España no hay apenas diferencia, 17 frente a 17 y 4 frente a 3, o sea que no hay diferencia. En este caso confirma una vez más que no hay diferencia entre chicos y chicas en España en la competencia financiera. Sí hay un problema en la repetición de cursos. Se vuelve a poner de manifiesto que España en la repetición de curso pues está aquí situada. Las barras es el porcentaje de repetidores en esta muestra. En la muestra española el porcentaje de repetidores es un 32% frente a un 12% en el promedio de la OCDE. Y bueno, todos los países, excepto Colombia, que no es de la OCDE, pues tienen porcentajes de repetidores inferiores. Y en todos los casos sí que se observa en todos los países al menos 60 puntos de distancia entre repetidores y no repetidores. En el caso de España hay una observación interesante, que los no repetidores obtienen 515 puntos, están igual que los no repetidores de la OCDE, 514 puntos. Los no repetidores españoles tienen 421 puntos frente a los 412 de los repetidores de la OCDE, es decir, los dos grupos de alumnos obtienen mayor puntuación que los grupos homólogos de la OCDE. Sin embargo, el promedio español es más bajo. Pues ¿por qué es más bajo? Pues porque pesa muchísimo el gran porcentaje de repetidores que hay en nuestro país.
En cuanto a los niveles de rendimiento de repetidores y no repetidores, tenemos que, tanto en España como en OCDE, hay un 25% de alumnos repetidores que están obteniendo un nivel al menos por encima del nivel básico de competencia financiera. Es decir, esto simplemente son datos para la reflexión acerca de simplemente confirmar que la medida de la repetición no está teniendo el efecto deseado y que también hay alumnos que están repitiendo y, sin embargo, consiguen un nivel aceptable, por lo menos lo que se considera aceptable en esta competencia. En España podemos incluir además la diferencia entre 2 repeticiones, una repetición o no, ninguna repetición. Este porcentaje, 9%, no sé si recordáis el porcentaje de repetidores en la mayoría de países, pero incluso en España el porcentaje de alumnos que están repitiendo 2 veces, que han repetido al menos 2 veces exactamente, es mayor a la mayoría de los países que aquí han participado. No sé si habéis retenido un poco el tipo de países participantes de la OCDE. Ahora, cuando veamos el índice socioeconómico, veremos que en esta evaluación los participantes pues son países con unos índices socioeconómicos superiores. Ahora veremos en la transparencia, es decir, no ocurre en toda la OCDE, pero sí en esta evaluación. Hay 120 puntos de distancia en competencia financiera entre los que repiten 2 veces y los que no han repetido nunca, y sí se ve mayor distancia entre repetir una primera vez, que son unos 70 y pico puntos, y repetir ya 2 veces, otros 40 puntos de pérdida. Es decir, la primera repetición es la que quizá está penalizando más. Tenemos aquí la distribución por niveles. A mí, en este caso, lo que más me llama la atención es solo 8% de alumnos que están repitiendo 2 veces que logran un nivel al menos básico en esta evaluación. El índice socioeconómico, la mayoría de vosotros me imagino que sabéis cómo se construye, pero hemos recogido una transparencia para recordarlo. Es una variable construida a partir de las respuestas de los alumnos acerca del nivel educativo de sus padres, su ocupación y los recursos tecnológicos y educativos que tienen en el hogar. Por ejemplo, en concreto son mesa para estudiar, habitación propia, ordenador, acceso a Internet, libros de consulta, bueno, de todo tipo, de arte, novelas, etcétera. Se construye una variable artificial, un índice, que tiene una media 0 para todo el conjunto de países OCDE. Se construye para cada evaluación, es decir, no se puede decir que un país tenga un determinado índice socioeconómico, sino que los alumnos participantes en la evaluación PISA competencia financiera en promedio tienen tal índice socioeconómico. En otra evaluación tendrán otro índice socioeconómico, puesto que es relativo a los países participantes. La desviación típica es 1, también para todos los países OCDE. La interpretación es que si tenemos un índice socioeconómico positivo, tenemos una posición más aventajada en ese sentido que la OCDE; si es negativo, una posición más desaventajada. Pues vamos a ver lo que os había anunciado anteriormente. Estos son los países ordenados de mayor a menor índice socioeconómico. Tenemos el país que mayor índice socioeconómico de los participantes en esta evaluación, el que tiene mayor índice socioeconómico es Australia, con un 0,25, a Colombia, que tiene menos 1,24. España, en este caso, ¿dónde se ha situado? Menos 0,2. Estos 3 países que están aquí no son de la OCDE. El último país sería Polonia y España, los dos que tienen el índice socioeconómico, los alumnos, el índice socioeconómico menor de todos los participantes en esta evaluación. Es lo que os había anunciado hace unas diapositivas. ¿Influye el índice socioeconómico? Pues aquí la OCDE considera que un alumno es socioeconómicamente desaventajado si se encuentra entre el 25% con menor índice socioeconómico de su país, y es aventajado si se encuentra entre el 25% de los que tienen mayor índice socioeconómico de su país. Tenemos aquí, podemos comparar la puntuación, el triangulito con el círculo, pues son la puntuación que obtienen los socioeconómicamente más desaventajados frente a la puntuación de los socioeconómicamente más aventajados. Vemos que en todos los casos hay una influencia positiva de este índice. En la OCDE
91 puntos de distancia, que es más de un nivel de rendimiento. Un nivel de rendimiento, recordamos que era 75 puntos. En donde hay más desigualdad, más influencia del índice socioeconómico es en Nueva Zelanda, que alcanza 127 puntos, y en Estonia, donde menos, que alcanza 53. En España es 82, prácticamente al mismo nivel de la OCDE. En esta gráfica observamos cuánto aumentaría, es una hipótesis, cuánto aumentaría la puntuación de cada país si consiguiéramos aumentar un punto. Bueno, hemos puesto una décima porque un punto es una barbaridad. Aumentar un punto el índice socioeconómico, eso ya habéis visto que Colombia estaba en menos 1,2, me parece, y Australia en 0,25, pues bueno, pasar casi de Colombia a ser Australia, eso es casi imposible, ¿no? Entonces, hemos puesto una décima. Observamos que en la OCDE el incremento de puntuación, bueno, tenemos el país donde más influye, pues en Nueva Zelanda, 6,4 puntos, y en Estonia hemos visto que era 2,4, el país donde menos. En la OCDE, en promedio, aumentaría 4,1 puntos, el aumentar una décima el índice socioeconómico. En España, un poquito menos, 3,2. O sea que esto es una medida de la equidad. Si el índice socioeconómico está influyendo mucho en la puntuación, pues significa que hay menos equidad en el sistema. Entonces, esto es un indicador positivo de España. Ahora, tenemos otro indicador de equidad, que sería el porcentaje de varianza o de variabilidad de la puntuación, que es explicada por este índice socioeconómico. En este caso, España es 14,6% de la variabilidad, es explicada por este índice, y en la OCDE 13,6%. Con esto tenemos una distribución de los países combinando la calidad o la puntuación que obtiene el país. Cuanto más arriba, mayor puntuación tenemos; cuanto más a la derecha, mayor equidad tiene el sistema. Entonces, tenemos países que están situados en este cuadrante, como Estonia, Australia, Polonia, que tendrían una alta puntuación y una alta equidad. España se sitúa en este cuadrante, en el que tenemos una puntuación baja y una equidad también por debajo de la media de la OCDE, aunque no de forma significativa. Pero bueno, son dos aspectos a mejorar. A continuación, por ejemplo, Nueva Zelanda ya ha aparecido varias veces. Nueva Zelanda es un sistema que tiene unos resultados muy altos, pero tiene bastantes desigualdades. Y luego tenemos, por último, países con bajo rendimiento y con una alta equidad, pues también tienen que ver qué aspectos tienen que mejorar. Vamos a ver el nivel educativo de los padres, cómo influye. Aquí hemos comparado los que tienen al menos un padre con estudios terciarios, menos la puntuación de los alumnos que no tienen ninguno de sus padres con estudios terciarios. En todos los casos, salvo aquí en Croacia, la puntuación es significativamente superior si tienen alguno de sus padres con estudios terciarios. Estos puntos que aparecen por aquí es la comparación con matemáticas y lectura, que os invito a consultar en el informe, porque este informe también compara la puntuación en competencia financiera con matemáticas y lectura. Tenemos un porcentaje, una distribución de alumnos con padres, con alguno de sus padres universitarios, muy parecido en España y OCDE. No sería igual si comparáramos bachiller, que sería diferente, pero en este caso sí es muy parecido. Y la diferencia entre la OCDE y España, pues también resultados muy parecidos, una influencia similar. Aquí a la derecha tenemos la puntuación, igual que hemos visto antes, alumnos que tienen puntuaciones similares en matemáticas y lectura. ¿Qué diferencia existe por el nivel educativo de sus padres? En la mayoría de países, bueno, la mayoría, pues sí, yo creo que la mayoría de países desaparece la diferencia de puntuación debida al nivel educativo de los padres. Sin embargo, en España no. En España esta diferencia sigue siendo significativa. ¿Esto cómo puede interpretarse? Se interpreta porque hay aspectos propios de la competencia financiera. O sea que, además de dificultades académicas generales que pueden tener los alumnos que están en hogares con padres sin estudios universitarios o sin estudios superiores,
Pues además de esas dificultades académicas superiores al resto, hay dificultades propias de la competencia financiera que se están observando en España, por ejemplo, en República Checa o en Eslovenia, en países que obtienen una puntuación significativamente superior. Ocurre una situación similar en cuanto a la ocupación de los padres. Podemos resaltar, sí que hay una diferencia, tenemos menos padres con una ocupación cualificada, una distancia muy parecida con la OCDE, o sea, una influencia parecida en esta variable con la OCDE, tenemos las puntuaciones. Vamos a observar otra vez la puntuación descontando las matemáticas y la lectura, es decir, alumnos que obtienen un resultado similar en matemáticas y lectura. Una vez más, la diferencia en España es estadísticamente significativa, obtenemos otra vez el mismo resultado. Hay dificultades propias de esta competencia que se mantienen en nuestro país. Tenemos la distribución de los alumnos inmigrantes y nativos. En España la diferencia entre nativos e inmigrantes es mayor que en la OCDE, 52 puntos de ventaja para los nativos en España frente a los 37 en la OCDE. Las puntuaciones, pues 493 puntos frente a 441, pues es una distancia importante. ¿A qué pueden deberse estas dificultades de los alumnos inmigrantes? Pues puede deberse a la lengua hablada en casa o al mismo efecto de antes, a las matemáticas y a la lectura, a dificultades académicas generales de esos alumnos en matemáticas y lectura. ¿Vamos a descontar estos efectos? Pues una vez más se mantiene la distancia entre nativos e inmigrantes en España. Una vez más reforzamos que hay características propias de esta competencia que no están siendo recogidas por las matemáticas y por la lectura. Bueno, con esto dejo paso a mi compañero que va a tratar acerca de las características de los centros y de otras variables.